Almohadilla, y si te dijera que una joven universitaria estuvo a punto de morir despeñada en la Amazonía, pero fue salvada por un indígena que escuchó su grito desde kilómetros de distancia? Lo que descubrieron después conmocionó a toda la región. ¿Qué oscuro secreto escondía ese supuesto accidente? ¿Y cómo un encuentro entre dos mundos tan diferentes transformaría para siempre sus vidas en medio de un peligro mortal? Esta historia te mostrará que a veces el destino nos pone al borde del abismo para enseñarnos quiénes somos realmente y que estamos dispuestos a arriesgar por la verdad. Escribe ahí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Y si crees que en toda historia existe un lado hermoso, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vas a ver ahora te emocionará de una manera que no imaginas. El grito desgarró el silencio de la selva amazónica. Un alarido de terror puro que se elevó por encima del canto de las aves y el murmullo del viento entre las hojas. Sofía Mendoza, con sus 24 años y una cámara profesional colgada al cuello, sintió como la tierra cedía bajo sus pies. Un segundo antes admiraba el amanecer desde lo alto de una formación rocosa, ahora sus dedos se aferraban desesperadamente a la raíz de un árbol que sobresalía del acantilado, mientras su cuerpo colgaba sobre el vacío. 60 metros más abajo, las aguas turbulentas de un río esperaban para tragarla. El sudor empapaba su rostro, mezclándose con lágrimas de pánico. Sus músculos ardían, temblando por el esfuerzo sobrehumano de mantenerse sujeta a esa frágil línea entre la vida y la muerte. ¡Auxilio! Por favor, alguien. Su voz se quebraba en cada grito. Pero sabía que estaba sola. Completamente sola en aquel rincón remoto de la Amazonía brasileña, a kilómetros de la aldea más cercana, a días del último puesto de guardabosques. La raíz crujió. Un trozo de corteza se desprendió bajo la presión de sus dedos. Sofía sintió cómo se deslizaba unos centímetros más hacia el abismo. El terror la paralizó por un instante. En ese momento, su mente proyectó imágenes de su vida en Ciudad de México, de su madre preparando tamales en la cocina, de su hermano menor jugando fútbol, de su escritorio en la revista de conservación ambiental donde trabajaba. Todo tan lejano ahora, tan imposible. No puedo morir aquí. No así. Un sollozo escapó de su garganta mientras intentaba impulsarse hacia arriba. Sus brazos no respondían. El agotamiento comenzaba a vencer su voluntad. Fue entonces cuando escuchó el crujido de ramas y hojas a su derecha. Alguien se movía rápidamente entre la vegetación. Sofía contuvo la respiración, dividida entre la esperanza y un nuevo miedo. En estas selvas habitaban jaguares, serpientes venenosas y, según había escuchado, incluso traficantes de especies exóticas que no apreciarían testigos. Una figura emergió entre los arbustos. Un hombre joven, de piel cobriza y músculos definidos por años de vida en la selva. Llevaba solo un pantalón de algodón desgastado y tenía marcas tradicionales pintadas en el pecho. Sus ojos negros se clavaron en los de Sofía, evaluando la situación en segundos. «Ayúdame, por favor», suplicó ella, sin saber si él entendería español. Sin decir palabra, el indígena se deslizó por el borde del acantilado con la agilidad de quien ha nacido y crecido entre aquellos árboles. En un movimiento que pareció desafiar la gravedad, extendió su brazo y agarró la muñeca de Sofía justo cuando la raíz finalmente cedía. El mundo pareció detenerse. Sofía sintió el firme agarre de aquella mano desconocida como lo único real en un universo que se había vuelto caótico. El joven la miraba directamente a los ojos mientras la sostenía sobre el vacío. «Tainá», dijo él simplemente, señalándose a sí mismo con la mano libre. «Sofía», respondió ella entre jadeos desesperados. Con una fuerza sorprendente, Tainá comenzó a izarla lentamente, asegurando cada movimiento. Cuando finalmente la joven pudo apoyar sus rodillas en tierra firme, se derrumbó, temblando incontrolablemente. Las lágrimas fluían sin control mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejándola exhausta. Tainá se sentó en cuclillas frente a ella, observándola con curiosidad pero manteniendo una distancia respetuosa. No parecía alarmado ni asombrado, como si rescatar extranjeros al borde de un precipicio fuera parte de su rutina diaria. «Gracias», musitó Sofía cuando recuperó algo de compostura. «Me salvaste la vida».
El joven asintió, comprendiendo a pesar de la barrera del idioma. Luego señaló la cámara que milagrosamente seguía colgada del cuello de Sofía, aunque con algunos rasguños. Fotografías, explicó ella, haciendo el gesto de tomar una foto. Trabajo para una revista de conservación ambiental. Estamos documentando la biodiversidad de esta región y las amenazas que enfrenta. Tainá asintió nuevamente, esta vez con un brillo de entendimiento en sus ojos. Se puso de pie y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Mi campamento, dijo Sofía, señalando hacia el este. Necesito volver con mi equipo. El indígena negó con la cabeza y señaló en dirección opuesta. Luego hizo un gesto indicando que el camino que ella sugería era peligroso. Sofía dudó. No conocía a este hombre, pero acababa de salvarle la vida. Y claramente conocía la selva mejor que ella. ¿Puedes llevarme de vuelta? Mi equipo debe estar preocupado. Tainá asintió y comenzó a caminar, mirando ocasionalmente hacia atrás para asegurarse de que ella lo seguía. Sofía notó que él se movía con una gracia natural, casi como si fuera parte del bosque mismo. Sus pies descalzos parecían encontrar siempre el camino más seguro, evitando espinas y terrenos inestables. Mientras avanzaban, Sofía intentó reconstruir lo sucedido. Había salido antes del amanecer para capturar la luz del sol naciente sobre el río. Se había alejado del campamento más de lo planeado, atraída por la belleza salvaje del paisaje. Y entonces la tierra había cedido bajo sus pies. No entiendo, murmuró para sí misma. Fui cuidadosa. No me acerqué demasiado al borde. Tainá se detuvo y la miró con expresión seria. Luego regresó sobre sus pasos y la condujo a un claro cercano. Allí, se agachó y señaló unas marcas en el suelo que Sofía no habría notado jamás. Cortes limpios en las raíces de los árboles. Tierra removida y vuelta a colocar. La comprensión golpeó a Sofía como un rayo, alguien había preparado una trampa. El borde del acantilado había sido deliberadamente debilitado para que se diera bajo el peso de una persona. ¿Quién haría algo así? La pregunta escapó de sus labios mientras un escalofrío recorría su espina dorsal. Tainá frunció el ceño y señaló hacia el oeste, donde Sofía sabía que existían operaciones mineras ilegales. Operaciones que su equipo había venido a documentar. El campamento base de la expedición era un pequeño claro con 3 tiendas de campaña y un área común bajo una lona impermeable. Cuando Sofía finalmente llegó, guiada por Tainá, encontró a sus compañeros en un estado de evidente preocupación. Marco, el fotógrafo principal, fue el primero en verla. Sofía. Dios mío, estábamos a punto de organizar una búsqueda. Corrió hacia ella, pero se detuvo al notar al indígena que la acompañaba. ¿Quién es él? Me salvó la vida, respondió Sofía simplemente, antes de desplomarse en una silla plegable. La adrenalina había desaparecido por completo, dejando tras de sí un cansancio abrumador. Lucía, la bióloga del equipo, se acercó con un botiquín mientras escuchaba el relato entrecortado de Sofía. Sus ojos se abrieron de par en par cuando mencionó la trampa en el acantilado. Esto es grave, Sofía. Muy grave. Significa que alguien sabe que estamos aquí y lo que estamos haciendo. Ricardo, el guía contratado en Manaos, permanecía inusualmente silencioso mientras preparaba café en el fuego. Su mirada se cruzó brevemente con la de Tainá, un intercambio que no pasó desapercibido para Sofía. ¿Ustedes se conocen?, preguntó, alternando la mirada entre ambos hombres. Ricardo se encogió de hombros. Conozco a su pueblo. Los Caripuna. Viven al norte de aquí, protegiendo su territorio de invasores. Son buenos rastreadores. Tainá, que había permanecido de pie en el límite del campamento, dio un paso adelante y habló en un portugués básico pero entendible: mineros. Madereros ilegales. Muchos ahora. Más que antes. Sofía tradujo para sus compañeros que no hablaban portugués. La tensión en el campamento era palpable. Deberíamos irnos, sugirió Marco, visiblemente nervioso. Si alguien intentó matar a Sofía, no es seguro quedarnos. No podemos irnos, respondió Sofía con firmeza.
Vinimos a documentar precisamente esto, la destrucción ilegal de la selva y quienes están detrás. Ahora tenemos evidencia de que están dispuestos a matar para ocultarlo. Tainá observaba la discusión sin intervenir, pero sus ojos reflejaban una admiración creciente por la determinación de Sofía. Finalmente habló: puedo ayudar. Conozco lugares. Lugares donde cortan árboles grandes. Donde envenenan ríos buscando oro. La oferta sorprendió a todos. Ricardo tradujo, aunque no parecía complacido. Dice que puede mostrarnos pruebas de la tala ilegal y la minería. Pero es peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó Sofía directamente a Tainá. El joven indígena sostuvo su mirada. Tu trabajo importante. Mi selva. Mi hogar. Ellos destruyen todo. Esa noche, mientras el equipo dormía intranquilo, Sofía salió de su tienda incapaz de conciliar el sueño. Las imágenes del día, el acantilado, la caída, las manos de Tainá sujetándola, se repetían en su mente como una película obsesiva. Para su sorpresa, encontró al indígena sentado junto al fuego moribundo, tallando algo en un trozo de madera. No deberías estar sola, dijo él en su limitado portugués cuando ella se acercó. No seguro. Gracias otra vez por salvarme, respondió Sofía, sentándose a una distancia prudente. No sé cómo escuchaste mi grito. Estaba tan lejos de todo. Tainá sonrió levemente. No tan lejos. Mi pueblo cazaba aquí antes. Conozco cada árbol. Cada piedra. Hizo una pausa y añadió: seguía tu rastro desde temprano. La confesión tomó a Sofía por sorpresa. ¿Me estaba siguiendo? ¿Por qué? El joven pareció considerar cuidadosamente sus palabras. Extraños en la selva. Quería saber intenciones. Vi tu respeto por plantas, animales. No como otros que vienen a tomar, destruir. En el silencio que siguió, Sofía observó con más detalle al hombre que le había salvado la vida. Sus rasgos, la forma en que la luz del fuego bailaba sobre su piel, las cicatrices que contaban historias de una vida en la naturaleza. Había algo en el que transmitía una sabiduría antigua, a pesar de que no parecía mucho mayor que ella. ¿Qué estás tallando?, preguntó finalmente. Tainá le mostró la figura que tomaba forma entre sus manos, un jaguar en pleno salto. Espíritu protector, explicó. Para ti. El gesto inesperado la conmovió profundamente. Es hermoso. Gracias. El amanecer los encontró preparándose para la expedición. Ricardo seguía mostrándose reticente, pero finalmente acordó que seguirían a Tainá hasta los sitios de tala ilegal para documentarlos. Tomarían fotografías, coordenadas GPS y regresarían al campamento antes del anochecer. Lo que ninguno esperaba era encontrar una operación de tal magnitud. Desde la seguridad de un risco, observaron una vasta área donde docenas de árboles centenarios yacían derribados. Maquinaria pesada movía los troncos hacia camiones camuflados, mientras hombres armados patrullaban el perímetro. Esto es mucho peor de lo que imaginábamos, susurró Lucía, mientras Marco tomaba fotografías con un teleobjetivo. Tienen una verdadera flota industrial aquí. Sofía notó algo extraño en uno de los vehículos. Espera, ese logo. Es de Amazonía Resources. Es la compañía que supuestamente financia proyectos de conservación en la región. Doble cara, comentó Tainá con amargura. Hablan de proteger, pero destruyen. Un ruido metálico rompió la concentración del grupo. Al volverse, se encontraron frente a dos hombres armados con machetes y una escopeta. Vestían uniformes con el mismo logo que acababan de identificar. Vaya, vaya, periodistas curiosos, dijo uno de ellos en portugués, apuntándoles con el arma. El jefe va a estar muy interesado en hablar con ustedes. No hubo tiempo para reaccionar. Más hombres emergieron de la vegetación, rodeándolos por completo. En segundos, les arrebataron las cámaras y equipos, empujándolos colina abajo hacia el campamento maderero. El miedo heló la sangre de Sofía mientras descendían. Su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida, pero estaban superados en número y armas.
A su lado, Tainá mantenía una calma inquietante, observando todo con atención. Sus miradas se cruzaron brevemente, y él le hizo un gesto casi imperceptible: paciencia. En el campamento maderero, los separaron. A Sofía la condujeron a una tienda de campaña que servía como oficina improvisada. Allí, sentado tras un escritorio plegable, encontró a un hombre de mediana edad, impecablemente vestido a pesar del calor y la humedad de la selva. «Señorita Mendoza», dijo él en perfecto español. «Qué sorpresa encontrarla tan lejos de la Ciudad de México». El hecho de que conociera su nombre y origen congeló a Sofía. «¿Quién es usted? ¿Y cómo sabe quién soy?». El hombre sonrió sin humor. «Alberto Vázquez, director de operaciones de Amazonía Resources. Y sé mucho más que su nombre, señorita Mendoza. Sé de su trabajo en esa pequeña revista ecologista, de sus artículos criticando a empresas como la nuestra. Incluso sé que tuvo un accidente ayer. Lamentable que no fuera más serio». La confesión implícita hizo que Sofía sintiera náuseas. Este hombre había ordenado su muerte. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué intentar matarme? Negocios, simplemente negocios. Su equipo representa una amenaza para una operación que genera millones de dólares. La madera de estos árboles antiguos vale fortunas en los mercados asiáticos. El oro que extraemos de estos ríos financia políticos en 3 países. Vázquez hizo un gesto desdeñoso. ¿Y qué ofrecen ustedes los ambientalistas? ¿Preservar árboles para que los indígenas sigan viviendo como cavernícolas? Afuera se escucharon gritos y disparos. Vázquez frunció el ceño y se levantó para mirar por la abertura de la tienda. Ese instante de distracción fue todo lo que Sofía necesitó. Agarró la pesada lámpara de escritorio y la estrelló contra la cabeza del hombre, quien cayó inconsciente al suelo. Con el corazón latiendo desbocado, Sofía se asomó cuidadosamente. El campamento era un caos. Varios guardias corrían hacia el bosque, donde una densa nube de humo se elevaba entre los árboles. Aprovechando la confusión, se escabulló entre las tiendas, buscando a sus compañeros. Los encontró atados en la parte trasera de un camión, vigilados por un solo guardia que miraba nervioso hacia el incendio. De Tainá no había señal alguna. «Sofía», susurró Marco al verla. «¿Qué está pasando?». «No lo sé, pero es nuestra oportunidad». Agarró una pala apoyada contra el camión y, reuniendo todo su valor, golpeó al guardia por la espalda. El hombre cayó aturdido, dándole tiempo para desatar a sus compañeros. «Tenemos que recuperar las cámaras», insistió, mientras ayudaba a Lucía a bajar del vehículo. «La evidencia está ahí». «Al diablo con las cámaras», exclamó Ricardo. «Tenemos que salir de aquí antes de que nos maten». Un silbido agudo llamó su atención. Entre los árboles, parcialmente oculto, estaba Tainá. Les hacía señas urgentes para que lo siguieran. Sin dudarlo, el grupo corrió hacia él. Tan pronto como llegaron a la línea de árboles, Tainá los condujo por un sendero apenas visible. «¿Fuiste tú?», preguntó Sofía mientras corrían. «¿El incendio?». Tainá asintió. «Distracción. No daña selva. Solo humo». Corrieron durante lo que pareció una eternidad, adentrándose en partes de la selva que parecían impenetrables para ojos no entrenados. Solo cuando el ruido del campamento se había desvanecido completamente, Tainá permitió que se detuvieran a recuperar el aliento. «Tenías esto planeado», dijo Sofía, no como acusación sino con admiración. «Sabías que nos capturarían». «Sabía posibilidad», corrigió él. «Siempre tener plan». Fue entonces cuando Tainá sacó de su bolsa de cuero algo que dejó a todos boquiabiertos: las tarjetas de memoria de las cámaras. «¿Cómo?», comenzó Marco. «Mientras hombres armados llevaban ustedes abajo, tomé esto». Ellos no notaron. Sofía no pudo contener una sonrisa de asombro. «Eres increíble. Con estas imágenes podemos denunciarlos. Tenemos pruebas de todo: la tala ilegal, el logo de la empresa, incluso sus rostros». Sin embargo, la alegría duró poco. Un disparo resonó en la distancia, demasiado cerca para su tranquilidad. «Nos están siguiendo», advirtió Ricardo,
el miedo evidente en su voz. Conocen la selva casi tan bien como tú, Tainá. El indígena asintió gravemente. Sí. Pero conozco lugar seguro. Aldea de mi pueblo. Un día de camino. No sobreviviremos un día siendo perseguidos, objetó Lucía. Tainá miró directamente a Sofía. Confía en mí. Como confió en Acantilado. Algo en su mirada, una certeza tranquila, hizo que Sofía asintiera. Confío en ti. Guíanos. Lo que siguió fue una jornada que pondría a prueba los límites físicos y mentales de todos. Tainá los condujo por senderos que a veces ni siquiera parecían existir, cruzaron riachuelos caminando contra la corriente para ocultar su rastro, se arrastraron bajo densos matorrales de espinos. Al caer la noche, cuando el agotamiento amenazaba con vencerlos, Tainá les mostró cómo construir un refugio elevado entre las ramas de un árbol gigante. Dormir alto. Seguro de jaguares. Seguro de hombres. Mientras los demás caían rendidos, Sofía permaneció despierta junto a Tainá, vigilando. ¿Por qué arriesgas tanto por nosotros?, preguntó finalmente. Apenas nos conoces. Tainá contempló las estrellas visibles entre el dosel de hojas antes de responder. Mi padre era líder. Enseñó, selva no tiene fronteras. Lo que daña una parte, daña todo. Lo que sana una parte, sana todo. Hizo una pausa y añadió, mirándola, tus palabras pueden sanar. Pueden detener daño. Tu padre. Muerto. Hombres como estos. Defendía territorio. La revelación golpeó a Sofía como un puño físico. De repente, la lucha de Tainá adquiría una dimensión personal, dolorosa. Lo siento mucho. Él asintió, aceptando sus palabras. Luego, en un gesto inesperado, tomó la mano de Sofía. Cuando te vi primera vez, pensé, esta mujer tiene espíritu de jaguar. No tiene miedo mostrar dientes. La metáfora la hizo sonreír a pesar del cansancio y la tensión. Tengo miedo ahora mismo. Miedo no malo. Miedo dice, estás vivo, quieres seguir vivo. Importante es no dejar miedo decide camino. Al amanecer, reanudaron la marcha. Los sonidos ocasionales de sus perseguidores se hacían más distantes, lo que les dio un rayo de esperanza. El paisaje comenzó a cambiar, la selva se volvió menos densa, y hacia el mediodía llegaron a un claro donde varias estructuras de madera y palma formaban un pequeño poblado. Mi aldea, anunció Tainá con orgullo evidente. Fueron recibidos con cautela inicial que pronto se transformó en hospitalidad cuando Tainá explicó quiénes eran y lo que habían documentado. El jefe de la aldea, un hombre mayor con profundas arrugas que contaban historias de una vida bajo el sol amazónico, los invitó a sentarse en la cabaña central. Mi sobrino dice que tienen pruebas contra los que matan nuestra selva, dijo en un portugués claro. Esto es importante. Muchas veces hemos denunciado, pero nadie escucha a indígenas sin pruebas que blancos entiendan. Sofía, que había estado traduciendo para sus compañeros, se detuvo sorprendida. ¿Sobrino? ¿Tainá es tu sobrino? El anciano asintió. Hijo de mi hermana. Nuestro futuro líder. La revelación puso todo bajo una nueva luz. No era simplemente un joven indígena quien los había ayudado, sino el heredero del liderazgo de la tribu. Alguien con mucho más que perder. Durante las horas siguientes, mientras se preparaban para continuar su viaje al día siguiente, ahora escoltados por guerreros caripuna que los protegerían hasta la ciudad más cercana. Sofía y Tainá tuvieron poco tiempo para hablar a solas. Fue al atardecer, mientras ella revisaba las imágenes en la única computadora portátil que habían logrado conservar, cuando él se acercó. Mañana te vas, dijo simplemente. Sí. Debemos llevar estas pruebas a las autoridades y a los medios internacionales. Es la única forma de detenerlos. Tainá asintió, pero había algo más en su mirada. ¿Volverás? La pregunta, tan directa y a la vez tan cargada de significado, hizo que Sofía levantara la vista de la pantalla. Entre ellos había surgido algo difícil de definir, más que gratitud, más que admiración. Una conexión forjada en el peligro y cimentada en el respeto mutuo.
Volveré, prometió. Cuando esta historia se publique, cuando esos criminales se estén enfrentando a la justicia, regresaré. Hay mucho más que documentar aquí. Mucho más que aprender. La sonrisa de Tainá iluminó su rostro normalmente serio. Te esperaré. Selva siempre espera a quienes la respetan. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, Sofía comprendió que había encontrado algo que no sabía que buscaba. No solo una historia impactante para su revista, no solo evidencia de crímenes ambientales. Había encontrado una causa por la que valdría la pena luchar hasta el final. Y, quizás, había encontrado a alguien con quien compartir esa lucha. 3 meses después, las portadas de los principales periódicos del mundo mostraban las imágenes capturadas por el equipo de Sofía. Amazonia Resources se enfrentaba a múltiples investigaciones criminales. Su director, Alberto Vázquez, había sido arrestado intentando huir del país. Y en una pequeña aldea caripuna, un joven líder indígena esperaba el regreso de una mujer que había aprendido que a veces, caer al borde de un abismo es solo el comienzo de la historia más importante de tu vida.